Si les parece, los invito, recuerden que pueden dejar sus comentarios, que después vamos a ir interactuando, respondiendo todas las preguntas que nos lleguen. Vamos a pasar a la siguiente charla que se llama Agujeros negros de complejidad versus singularidad de la Quarry, lecciones de la relatividad para pymes. Para eso voy a invitar a que se conecten ya con nosotros a Neidim Torres, líder de datos, a Matías Tiberio, él es líder de infraestructura de HeadNet, que ya se están comunicando con nosotros. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas Hola, ¿cómo tardes. estás? Buenas tardes. ¿Me ¿Qué tal, escuchan bien? Mauro? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bueno, un placer darles la bienvenida a Tech Week. Bueno, tienen mucho por delante, así que los voy a dejar porque no quiero que pierdan tiempo y los espero en un rato entonces. Perfecto, sí. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a empezar a compartir. Ahí intuyo que todos van a estar viendo lo que estamos compartiendo. Muy bien. Bueno, Perfecto. Bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sumarse a esta charla. Y como bien comentó Mauro, me imagino que todos tienen unas gran dudas y grandes preguntas de qué tiene que ver la física y la relatividad con todo el universo de las pymes, de la fintech, qué tiene que ver y qué estamos haciendo dentro de GetNet como para traer este tema a esta mesa. No se preocupen, que a medida que vayamos avanzando en esta charla, le vamos a ir respondiendo estas preguntas. Pero lo más importante, y para empezar, nos presentamos, mi compañero Matías y yo formamos parte del equipo de datos dentro de GetNet, uno científico por vocación y el otro por profesión. Y si bien dentro de nuestra empresa formamos parte del equipo y somos analistas de datos, nosotros en nuestro día a día sentimos que somos más allá de analistas de datos. Nosotros día a día buscamos la forma de describir, de entender, de poder analizar y poder transmitir el mensaje y el comportamiento de los productos dentro de GetNet y también de nuestros clientes. Y si se dan cuenta un poco, eso no es lo mismo que hace un científico hoy en día. No trata de buscar de definir los fenómenos de la naturaleza, buscar el origen, tratar de describirlos ya sea con ecuaciones sencillas o más complejas, pero buscar la forma de entender y poder analizar lo que hoy en día vemos. Nosotros cuando hablamos de ciencia no lo podemos hacer sin nombrar a uno de los científicos más importantes del siglo XX, que la mayoría me imagino que va o lo está identificando rápidamente con la imagen. Y sí, es Albert Einstein que en 1905, a sus 26 años, publicó su primera teoría o la teoría más importante que fue la teoría de la relatividad. Esta teoría viene a cambiar el concepto y la forma en cómo percibimos la evolución y cómo entendemos el comportamiento del universo. Y si bien nosotros distamos mucho de ser Einstein hoy en día, y si no a nuestros 26, pero sí a nuestros 30 y pico de años, hemos logrado dentro de GetNet encontrar una fórmula, una manera de poder revolucionar y cambiar la forma en la que encaramos y abordamos los nuevos proyectos. Nosotros hoy en día creamos nuestra propia teoría de la relatividad. Pero vamos a bajar un poco toda esta parte de conceptos un poco complejos y quiero que algunos de ustedes vean esta imagen y me digan cuántos de ustedes se sienten identificados. ¿Cuántos de ustedes no han visto, no han trabajado o han creado modelos o flujos de datos como este tipo de diagramas? Que a medida que nosotros le vamos sumando con la vorágine y el crecimiento de todo lo que es el mundo de la fintech y de las empresas, se le suma al gran volumen de trabajos y de pedidos, ya sea de creación de reportes, dashboard o de análisis, que se hace cada vez más complejo y con el gran peso que tiene se va curvando bajo su propio peso. Y hablamos de curvatura y es porque hacemos la similitud con lo que pasa en el espacio. Cuando tenemos un objeto o a mayor objeto con mayor masa, mayor es la distorsión que genera el espacio, como es el caso de los agujeros negros. Y a medida que nos vamos acercando cada vez más a estos mismos objetos, más lento vemos que se mueve el tiempo. Y es más o menos similar a lo que pasa en las empresas. Cada día vamos más lento y ejecutamos menos. Bueno, de cara a quien lo esté viendo o a un observador externo, aunque nosotros directamente o internamente sentimos que cada vez vamos más rápido. Pero ahora imagínense poder encontrar un punto o algo que les permita resolver todas estas incógnitas. Si bien en 1915 Einstein publicó su segunda versión de la teoría de la relatividad, llamando la teoría de la relatividad general, esta teoría viene a simplificar
y a reducir el tiempo de trabajo que tenían los científicos cuando antes pasaban horas interminables de resolver cálculos, de buscar fórmulas, de entender el comportamiento del universo, a reducirlo en una ecuación simple, pero no menor, en la cual la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y esto es muy importante porque si vemos esta ecuación no solo permitió avances científicos, entender hoy en día por qué el Sol, porque la Tierra está girando alrededor del Sol, entender la física y la astrofísica desde otro punto de vista, sino que nos permite resolver todas estas incógnitas y estos paradigmas que en el siglo XX no se tenían respuesta y que no sabíamos cómo resolverlas. Y si le sumamos los principios de invariancia, equivalencia y constancia, se genera un modelo robusto que permite solucionar estas incógnitas. Y nosotros dentro de GetNet creamos algo similar. Logramos crear una fórmula, o mejor dicho, una query, que nos permite simplificar, al igual que esta ecuación, el tiempo de trabajo, reducir los controles y los chequeos, y nos permite crear una fuente única y universal con el mismo resultado. Este resultado que es invariante en el tiempo, que no importa que lo esté viendo el equipo de operaciones, de finanzas, de XCX, si nos sentamos todos en una misma mesa a planificar o a generar algún tipo de desarrollos, esta query nos va a dar el mismo resultado. Y nosotros dentro de GetNet la llamamos internamente, y estamos muy orgullosos, como la query madre, o si le ponemos un nombre más elegante, como la Golden Line. Pero para entender un poco cómo llegamos a este punto necesitamos pasar por la historia. Pero no se preocupen, que no vamos a volver a usar ni analogías, ni términos complejos, ni vamos a entrar en un salón de clase de historia, sino que vamos a hacer un breve recorrido del origen de GetNet, de cómo se creó y cómo se fue posicionando a lo largo de estos años en el mercado. Bien, GetNet ya es una empresa de métodos de pago que ofrece diversas soluciones tecnológicas con más de 5 años en el mercado, ¿sí? Adoptando dos modelos de negocio, arrancando por sus inicios con el modelo agrupador o Payment Facilitator, y desde ya hace casi 3 años más o menos saliendo a competir en la industria como también adquirente. Hoy en día hay diversas empresas adquirentes con muchos años de experiencia también, en las cuales GetNet lógicamente tiene que jugar en la misma cancha contra estos competidores y brindar soluciones y productos que marquen la diferencia siempre pensando o desde el prisma del punto de vista de nuestros clientes. Estos desarrollos se traducen en una gran cantidad de volumen y de datos a procesar y transformar, lo que equivale a diferentes proyectos de datos con mirada en el negocio. En el 2022, ya en los inicios más o menos del modelo adquirente, veníamos trabajando con el modelo agrupador, después de 2 años y medio con este mismo modelo, en los cuales ya habíamos trabajado con aproximadamente 100 soluciones y proyectos de datos, entre automatizaciones, tableros y demás. 2023 es cuando finalmente empieza a funcionar per se el modelo adquirente y, lógicamente, con el inicio crece la demanda de la necesidad de datos como para poder entender qué es lo que estamos llevando adelante y cómo viene performando. Se le suman 50 soluciones más, lo cual, lógicamente, empieza a cargar de una cierta prioridad o a curvar bajo su propio peso dicha operatoria. Ya en el 2024, con el boom del servicio, tomando un gran porcentaje de lo que es la operatividad hoy, la demanda incrementa inclusive un 50% más. Esto siempre hagámoslo desde el prisma de que a cada año que va pasando, el volumen aumenta por 10, pero el headcount se mantiene igual. El equipo es el mismo. Entonces, si bien hoy ya alcanzamos un nivel de reportería estable con necesidades y reportería en análisis, machine learning e inclusive mirando hacia el futuro con aplicaciones de inteligencia artificial, es, ok, bárbaro, está todo esto muy buenísimo, ¿cómo llegamos a esto per se? Que es, lógicamente, tratar de explicar cómo podemos hacer mucho con tal vez, a veces tan pocos recursos. Para eso, lo que hicimos fue trabajar con algo que van a hacer muchas personas que ya están en estas reuniones, que son las CTEs o Common Table Expressions. A ver, hay algo que hay que dejar en claro. Esto no es que es algo que lo resolvimos nosotros solos y que el equipo de datos lo pensó y ya está. La realidad es que como la gran mayoría de un montón de eventos científicos, salió sinceramente de casualidad.
Hoy lo podemos ver con el diario del lunes con un prisma diferente y podemos explicar cómo llegamos hacia eso, pero la realidad es que esto es un trabajo de muchas áreas. No solamente fue el equipo de datos, sino que fue el equipo de operaciones, el equipo de finanzas, la inversión de mucho tiempo de bastantes personas en poder llegar a una normalización única. ¿Cómo hicimos esto? Hablando lo más sintéticamente posible, nosotros contamos con varias tablas de transacciones, ¿sí? Autorizaciones, completadas, payments, settlements, todas tablas que varios procesadores de pago utilizan hoy en día, ¿no? La misión era una sola, es, ok, ¿cómo yo normalizo todo esto para que no importa quién lo vea, pueda obtener un mismo resultado y podamos acelerar, digamos, ese proceso de creación de reportes y dashboards, sin el hecho de que a cada proyecto tengamos que sumar todo el equipo a revisar a ver si está todo bien o no. Entonces, los joins se realizan por identificación por el ID de transacciones, eso es completamente lógico, se eliminan estas duplicaciones, pero lo más importante es normalizar el estado y el tipo de la transacción. No importa desde qué tabla estemos paradas, todo va a ser aprobado o denegado. Entonces, esto lo que nos marca es un prisma de que hay una normalización per se, independientemente del modelo, hacia todo en general. Por lo tanto, no importa de vuelta qué área lo vea, va a poder sacar el resultado aprobado o denegado. Entonces, esto lo que nos permite es poder generar muchos KPIs, tales como transacciones, volumen, approval rate, net revenue, fecha de pago y demás, desde una misma Common Trivial Expression o desde una misma query, si se quiere, para cualquier arista. ¿Qué es lo que nos da este beneficio de tener nuestra, entre comillas, lógicamente teoría de la relatividad? Es que podemos generar una cadena automática y una aceleración bastante grande. Si bien arrancamos con 100 tableros que habíamos hecho para el equipo agrupador, hasta el día de hoy llevamos 200 dashboards realizados en el total de la operatoria. Y en el último tiempo, más específicamente, último año y este año inclusive, logramos generar 50 automatizaciones de reportería que contienen casi todas, el 90%, la misma query para todo funcionamiento, dependiendo y lógicamente segregándose en las necesidades de cada uno. Pueden ser a volumen total, a e-commerce, a pago inmediato, a lo que el producto nosotros necesitemos aplicar. Esto lo que nos permite a nosotros es poder simplificar muchos procesos de esa gran nube que estábamos viendo, en que si la ecuación da un resultado válido, entonces está bien. Si la query, independientemente de dónde la apliquemos nosotros, da el resultado total de la query sin aplicar el filtro, entonces está bien. Nos permite poder acelerar tiempos y poder planificar mucho más a futuro con mayor velocidad. Pero para esto, lógicamente, si bien hablamos ya mucho de física, si bien hablamos también de cómo lo hicimos nosotros, queremos que ustedes se lleven también la posibilidad de poder hacerlo ustedes también. Entonces, vamos a mostrarles algunos principios, fundamentos a tener en cuenta y un framework en el cual ustedes se pueden basar para poder realizarlo también. Bien, me gusta porque vamos a volver otra vez a las analogías con la física. Si pensamos que habíamos Ahora ya terminado, se sabe quién es el físico de vocación y quién es el físico que sabe de verdad, ¿no? O sea, cuando bien. le toca vuelve. Cuando le toca, bueno. Bueno, hablando un poquito, pero no vamos a entrar en profundidad, trataré de hacerlo lo más simple posible. Vamos a hablar sobre el principio de invariancia, equivalencia y conservación. Si bien, como venía comentando Mati, todo el crecimiento exponencial en GetNet fue lo que hizo que surgiera y fue lo que nos permitió a nosotros crear esta query madre o esta Golden Line en conjunto con otros equipos, como el equipo de operación, que fue un gran aliado al momento de desarrollar y solidificar esta query. Ahora, si nosotros necesitamos como que entender a ciencias ciertas con las leyes de la física en qué consiste esta query madre, utilicemos estos términos. Por ejemplo, la invariancia lo que nos dice es que esta query va a reproducir el mismo resultado independientemente del lugar en donde esté. Es decir, ya sea que tú agarres esta query y la coloques dentro de un Power BI, dentro de un script de SQL o lo utilices en alguna herramienta de reportería, el resultado tiene que darte exactamente igual. Y es lo que significa el principio de invariancia. Es que las leyes de la física son las mismas independientemente del lugar donde las estemos mirando.
Igual que la equivalencia significa que si el equipo de finanzas o el equipo de operaciones están haciendo análisis particulares, ya sea midiendo el comportamiento o la frecuencia de uso de nuestros comercios, operaciones entendiendo las caídas de la prueba al rey o cuál es el flujo transaccional o finanzas ayudando a crear los indicadores para los cierres contables, esta query tiene que dar el mismo resultado. No importa en qué mesa, solamente tenemos que ajustarnos a las necesidades de cada equipo con los filtros o los parámetros necesarios, pero la query tiene que dar el mismo resultado. Y esto es importante porque esto ayuda no solo a reducir el tiempo de validación, porque si ya tenemos una query sólida con un resultado que confiamos, ya no tenemos que pasar tanto tiempo de validar en cada uno de los proyectos que tengamos que empezar si el número es el correcto o no es el correcto. Y a su vez, al tener y reducir este tiempo de validación, agilizamos el tiempo de ejecución y de respuesta, porque antes quizás proyectos que nos llevaban 2 sprints en realizarlo, al tener este núcleo o este core, podemos reducir ese tiempo a 5 días aproximadamente, dependiendo de la complejidad también del proyecto. Y el principio de conservación, que es el que creo que la mayoría por lo menos hemos dicho una vez en la vida, con si contexto es, la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Y es lo mismo que pasa en esta query. Esta query puede modificarse en el tiempo siempre y cuando venga un agente externo. Es decir, hay una implementación, que viene un campo, una columna nueva que permita generar o robustecer este modelo que ya creamos. Es la única forma en que nosotros la vamos a modificar. ¿Por qué? Porque se creó tan dinámica y tan flexible que es totalmente adaptable a cualquier implementación en real time. Cualquier cosa que desarrollemos, ya sea que sea notificado o no al equipo de datos, esta query tiene que adaptarse y permitir describir el mismo fenómeno o el comportamiento del mismo, al menos como les comentamos, que tenga una excepción. Y esto es importante porque esto también nos permite detectar alertas, porque si ya sabemos que 2 más 2 es 4, o por lo menos para algunos, esta query tiene que ser exactamente lo mismo en el tiempo. No puede variar el resultado. Y esto es importante porque si también recuerdan que empezamos con un modelo o un flujo o un diagrama todo caótico, la imagen, la segunda que les mostré, donde todo era caos, donde había una query, filtros, parámetros, normalizaciones, que hacía que fuese muy difícil encarar nuevos proyectos porque tenías que hacer doble validación, volver a escribir y pasar tiempo codificando y creando líneas de código. La idea de nosotros con nuestra teoría de la relatividad, con nuestra query madre, es reducir y simplificar y agilizar todo este proceso. Porque si nosotros entendemos la unidad fundamental de nuestro negocio y logramos crear una estructura o un proceso canónico, el cual no varía en el tiempo, que te dé el mismo resultado, va a permitir generar confianza en tu empresa y hacer mucho más simple el momento de desarrollar y de crear proyectos, más allá de reducir el tiempo. También te permite no solo agarrar y perfeccionar y buscar la forma de cada día, pulirla y tener un número más conciso o más estable, sino que también te ayuda a reducir los tiempos de automatización de procesos y en caso de que fuese necesario, como les comenté anterior, volvemos al primer paso, nos volvemos a ajustar, nos volvemos a reacomodar, pero el resultado tiene que ser el mismo en el tiempo. Y un poco para ir cerrando esta charla de física y de datos, queremos agarrar y dejar un mensaje para todos. Es importante entender el negocio, entender su núcleo, de qué se trata, entender y encontrar esa fuente de la verdad o lo que les motiva a la empresa de ir creciendo cada día. Porque una vez que tengamos esta información va a permitir o va a dar paso que podamos crear este tipo de queries, este tipo de golden line que va a permitir no solo ayudarles a resolver todas las dudas de su negocio, ayudar a otros equipos a agilizar el trabajo, sino que también no importa dónde estén parados, en qué escenario, ya sea trabajando con equipos diferentes, en otro país o en otro idioma, todos podamos sentarnos a la mesa y hablar con el mismo resultado. Y eso es muy interesante porque no en la mayoría de los lugares se logra hacer esto. Y dentro de GetNet nosotros lo logramos. Y nosotros los invitamos a que, más allá de que sean 10 o 2 personas, como en nuestro caso, dentro del equipo, sean proactivos, sean dinámicos, sean creativos y sean prácticos. Traten de buscar soluciones simples para procesos complejos, pero no se confundan.
No vamos a confundir el concepto de que simpleza no es lo mismo que sencillez. Muchas gracias a todos por sumarse a esta charla y le dejamos esa última pregunta allí, que esperemos que los motive a ustedes a encontrar y poder crear su propia ley de la relatividad dentro de cada una de sus empresas. También los invitamos a que puedan pasar por el puestito de GetNet para ver también las soluciones que ofrecemos, postulaciones de trabajo y demás. Lo tienen disponible. Esperamos, lógicamente, que les haya gustado. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. Podemos hablarlo hasta lo que podamos divulgar. Y de vuelta, queremos dejar en claro de que esto no es un análisis a decir, tenemos que ser menos. No, la realidad es que hay que ser estratégicos, concentrar y poder agilizar, más de cara al mundo de inteligencia artificial. Todo tiene que estar agilizado. Todos tenemos valores diferentes y podemos redistribuirlos y aplicarlos en donde sea. Acá no se trata de restar, sino que se trata de ser estratégicos. Nadim, bueno, Matías, muchas gracias por la presentación, los escuchaba muy atentos. La verdad que me encantó porque hicieron todo un análisis, ¿no? Desde física, después el crecimiento exponencial, consejos, bueno, fueron a todos los puntos. Antes de, bueno, ir cerrando, les quiero preguntar también particularmente a cada uno su mirada. Recién decías algo que me parecía de ser estratégicos, ¿no? Y si tuviéramos a las personas que nos están ahí escribiendo, nos dejan mensajes, ¿cuáles creen que son esos primeros pasos que tienen que dar en esa estrategia que planteabas, ¿no? Más allá de querer abarcar todo, bueno, ser estratégicos. Matías, en principio preguntarte primero esto, ¿no? ¿Cómo empezar en esa estrategia? A ver, como dijimos en una parte de la charla, la realidad es que esto no sucedió de casualidad. Hoy con el diario del lunes podemos decir, bueno, bárbaro, lo analizamos de esta manera y le podemos dar un marco teórico. Pero la realidad es que, independientemente de la cantidad de equipo que haya, es la obsesión por la perfección en poder encontrar un núcleo en específico que identifique al trabajo. A veces es muy difícil encontrar eso, pero a veces también podemos contar con un trabajo o una empresa que tenga varias aristas a través del tiempo. Entonces, tal vez es un ejercicio de varios capítulos, pero poder encontrar esa unidad funcional que vos digas, bueno, bárbaro, yo soy una empresa que hace delivery, por lo tanto me voy a enfrascar en un KPI que va a ser el delivery, o entregas, o tiempo de respuesta, o dependiendo de qué unidad estemos. Entonces, nos pararemos en eso y empezaremos a trabajar a fondo para poder encontrarle todas las casuísticas que tenga eso y poder normalizar todas esas casuísticas a un único indicador, de decir, bueno, bárbaro, entonces, no importa quién lo use a ese tiempo de respuesta en el delivery, sea CX, sea operaciones, sea infraestructura, lo pueda mirar con su prisma. Entonces, infraestructura va a ver el mismo número, el resultado final, pero desde su punto de vista. Entonces va a poder sacar su resultado. Operaciones lo va a tomar más desde la operatividad en cuanto a entregas. CX lo va a tomar en cuanto a lo que es respuesta del cliente, porque si tanto le tardó en llegar tal producto, entonces puedo dar un feedback en tal o cual tiempo. Entonces, siempre es, concentremos en un punto y después podemos automatizar. Si no, lo que nos pasa es como en el principio de los slides, es tenemos que volver a juntarnos todo de vuelta para este proyecto, y para este proyecto, y para este proyecto. Claro. Y ahí tenemos un montón de inversión de tiempo por desmán, digamos. Sí, ¿no? Se pierde, ¿no? Querer claro. abarcar todo concentrado. Entonces el consejo, Matías, concentrado en un punto. Nadim, ¿tu mirada? Sí, es un poco lo que comentaba Mati, pero yo lo veo más como primer punto de partida es entender nuestro core. ¿Por qué lo digo? Porque si bien, como comentaba Mati, tenemos diferentes aristas, es importante ofrecer a nosotros, dentro de la empresa, nosotros me incluyo porque también soy consumidora del dato muchas veces, es una fuente universal. Por ejemplo, si hablamos, como decía Mati, del delivery, creamos no solo esta query, sino también creamos un tablero o todo un análisis, un modelo de datos que tiene toda la información desde el end-to-end, desde el punta a punta de cómo funciona el negocio a través de la logística. Si queremos ver todo el mundo transaccional, más allá de resolverlo a través de esta query, también creamos un tablero que tiene todas las variables del negocio. Y todas las variables del negocio se alimentan a través de esta query. Así que nosotros no solamente ofrecemos
la creación de esta query, sino que también ofrecemos una herramienta para que las personas puedan autogestionarse de la información, porque más allá de la agilidad es bien reducir nuestra cantidad de trabajo, nuestro proceso en realizar los reportes, pero también habla de ayudar a las empresas a generar autonomía, que cada área sea más autónoma, que pueda buscar sus propios resultados, porque a la larga eso nos ayuda a nosotros a tener que responder menos preguntas o crear menos reportes, porque la solución está ahí. Entonces nosotros lo que hacemos es, entendemos cuál es el negocio, entendemos cuál es el pedido, buscamos la analogía de todos los proyectos que ya hemos venido realizando, vemos si lo podemos incluir ahí y directamente creamos una solución totalmente global que permita, tanto como decía Mati, al equipo de CX o al equipo de comercial entrar al dashboard de logística y entender desde el momento en que se dio de alto un cliente hasta que se envió una terminal. Si es el caso transaccional, desde que hizo la primera transacción hasta que pasó todo el flujo. Esto es agilidad. Esto ayuda a resolver dudas y la empresa, si bien depende de nosotros para nuevos desarrollos, nosotros ya le estamos dando la herramienta para que ellos mismos puedan responderse esas consultas y esas dudas. Y la experiencia, ¿no? Es un poco lo que decías de conocer muchos negocios, empresas y de a partir de toda esa información poder ayudar a otras. Me parece muy interesante tu mirada. Bueno, nos están llegando mensajes en relación también, por supuesto, por ejemplo, Agustín dice, muy interesante la charla, ayer me postulé un puesto de HeadNet, soy ingeniero industrial con alta orientación en business y data. Nos queda un poquito tiempo, pero Okay. me gustaría que cada uno dé un poco un consejo, una mirada. Por ejemplo, para Agustín también tenemos a Richard también dando sus preguntas para aquellos que también se quieran sumar a HeadNet, su mirada, también su visión dentro de la compañía. Tenemos poquito tiempo, pero quisiera cerrar con esto. Matías, si querés. Sí, yo iba a decir, bueno, pasen sus CV, pero más allá de eso, los invitamos un poco a entender y lo más importante es que sientan la pasión por el dato. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas, ya sea de métodos de pago y de soluciones tecnológicas, son empresas que van creciendo a un ritmo exponencial, van cada día desarrollando nuevos productos, salen a la cancha a jugar con competidores que tienen muchos años de experiencia y se necesita tener unas skills sólidas para poder abordar o entrar en este juego. Por eso les digo que es importante entender y decir si realmente me gusta el dato. Esto es lo que quiero hacer en el día a día, porque como les mostramos, ese flujo complejo de ir a N cantidad de tablas, hacer un join, tenerlo todo en un solo script, ver los parámetros, reunirme con diferentes equipos, eso es lo que hace el día a día, es tener esa curiosidad y esa proactividad de poder crearlo. Si ustedes consideran y sienten que están en esa misma cancha o en esa misma situación, GetNet es su lugar. El dato. Me encantó su mirada. Matías. Algo muy simple, todos estudiamos, todos fuimos a un montón de lugares a estudiar y salimos directamente con un libro bajo el brazo. Cuando entramos nos da mucho miedo porque la realidad es que vemos que no se traduce exactamente igual. Vos ves que una empresa no funciona exactamente igual a como funciona en tu libro. No tengan miedo, todo se tiende a normalizar y todo se tiende a encajar en el lugar. Quédense tranquilos y confíen en lo que tienen de capacidad para poder aportarlo a la empresa, que lo van a poder aportar seguramente y es en donde van a poder crecer. Gracias, Matías Neidim, su mirada de HeadNet. Muy interesante la charla, también la van a poder ver en YouTube completa. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por el espacio. Buena tarde. Buena tarde. Gracias a ustedes. Ahí estamos, Matías Neidim. Muy interesante la charla que abarcaron todo, ¿no? El pasado, el presente, el futuro también.